El aporte de las artes y la cultura a una educación de calidad. Presentación. Las artes tienen la facultad de mejorar la calidad de vida de las personas y comunidades. Durante años, tal vez décadas, han sido una herramienta potente para impulsar el desarrollo emocional e intelectual de quienes encuentran la expresión artística de un lenguaje y un vértice desde que se comprende el mundo y conectarse con los otros. A pesar de esto, las múltiples expresiones de las culturas todavía no escapan a los efectos de la desigualdad y a los excluidos en nuestro país. Se encuentran tristemente marginados de participar en la construcción simbólica de la sociedad. Las barreras de acceso de la cultura son múltiples y en el campo del arte estas barreras se ven dramáticamente reflejadas, desde el acceso a la infraestructura hasta la falta de formación artística impiden que parte de la ciudadanía se aproxime de manera comprensiva a una obra de arte, no pudiendo acceder al goce estético y a la expresión artística. Bajo la premisa de que la cultura y las artes deben ser un derecho en Chile, nace el Plan Nacional de Educación Artística 2015-2018, que encabeza el Consejo de la Cultura en un conjunto del mismo, en el cual la educación, con un objetivo de acceder a las artes y culturas, tanto al sistema formal de educación como a otros espacios culturales que son en efecto decisivos en la nivelación del capital cultural de nuestros niños, niñas y jóvenes. Como parte de una política, ponemos a disposición de establecimientos educacionales, centros culturales y de formación a una serie de 5 cuadernos que en conjunto de lineamientos el concepto de la educación artística, en que creemos una educación que sea aporte en el desarrollo integral de las personas, que promueven el disfrute de las artes y culturas, que contribuyan a la formación de ciudadanos y ciudadanas sensibles a la realidad que nos rodea. En esto es la integridad de diversidad, discapacidades, para establecer las relaciones democráticas y participativas. Esta guía permitirá, a un lado, generar una reflexión colectiva sobre los valores y los aportes educativos en las artísticas culturales en la construcción de una educación de calidad más integral. Al mismo tiempo, brindará las herramientas metodológicas y conceptuales para que el docente y demás actores relevantes en el desarrollo de una educación artística puedan generar proyectos educativos conjuntos que permitan a los niños, niñas y jóvenes ejercer su derecho a acceder de manera igualitaria a las culturas y las artes. Como estamos, debemos enfocarnos en impulsar acciones que liberen el potencial artístico en nuestra sociedad, que es sin duda parte esencial en la contribución de un país más igualitario y preparado para los desafíos del desarrollo. La invitación es ahora a los docentes, artistas, gestores culturales y estudiantes a conocer este material, a proporcionarlos y utilizarlos para aprender el valor de la arte en nuestra sociedad. La introducción. Cuando la educación se encuentra con el arte y la cultura, se abre unas vías que brinda a niños, niñas y jóvenes la posibilidad de desarrollar todo su potencial. Una educación artística y cultura rica, con sentido bien pensada en ejecutarla, no solo ayuda
a los estudiantes a enriquecer sus proyectos, sino a motivarlos a utilizar de manera creativa a los recursos vocales a su alcance, sino también a formular propuestas que van en beneficio en el desarrollo integral. Para poder llevar a cabo ese recorrido es necesario involucrar a los actores que intervienen a las distintas fases del camino, desde el diseño de políticas hasta la asignación de distribución de recursos, pasando por la planificación y desarrollo de proyectos, la ejecución de los mismos y por supuesto la participación de todos quienes se sienten involucrados en aportar en esta tarea. En este cuaderno queremos reflexionar sobre los conceptos claves de este camino, ilustrándolos con experiencias reales y actividades colectivas, dirigidas a la aplicación concreta de los contenidos abordados. Invitamos a público lector a traspasar las redes de su establecimiento educativo y trabajar con instituciones y organizaciones locales vinculadas a la cultura y arte con el objeto de generar líneas de acción conjuntas en pos del desarrollo de una educación artística de calidad. El arte y la cultura, herramientas para la educación. Una educación integral. En los últimos tiempos se ha producido a nivel internacional un cambio de enfoques sobre el tema de la educación dirigido a logros, metas relacionadas con la ampliación de coberturas, la calidad y la equidad. En este sentido, las aclaraciones del UNESCO, Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, reconocidas como políticas educativas de Chile, hablan de replantear el labor de la educación de manera en la que las personas estén mejorando y preparándose para enfocar en el mundo actual. Las propuestas es desarrollar una educación integradora cimentada en 4 pilares: aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir. Aunque hoy todavía predomina una mirada centrada en los logros académicos medibles a través de las pruebas estandarizadas, crecientemente se está asimilando que la educación implica muchos otros ámbitos. Por ejemplo, para el Sistema Nacional de Aseguramiento de Calidad de la Educación en la escuela también se debe garantizar aspectos relacionados con la autoestima, la convivencia escolar, los ámbitos de vida saludable, la igualdad de géneros o la motivación escolar. Para ello, se debe favorecer un proceso que integre los distintos ámbitos de conocimientos y el fortalecimiento de habilidades de niños, niñas y jóvenes en su desarrollo como personas, entre las cuales se encuentra la educación ciudadana, la educación física, la formación para el trabajo de la educación artística. Arte y cultura para una educación integral. La UNESCO considera el dominio de la cultura y las artes necesarias para la formación de personas. En efecto, cuando la educación se incluye directamente en manifestaciones creativas como la música, el teatro, la danza o movimientos corporales y las artes visuales, mediantes y literarias, se provee el máximo de oportunidades para el desarrollo integral y autónomo de las personas como sujeto de su propia experiencia. Beneficios de la educación artística. Acompaña de la reflexión, fortalece el pensamiento abstracto y divergente y permite búsqueda de soluciones creativas para los problemas cotidianos. Favorece el desarrollo de habilidades artísticas y cualidades como la sensibilidad o la tolerancia. Contribuye potencialmente al desarrollo de valores ciudadanos, el aporte a la igualdad de géneros y la valorización de diversidad. Puede promover un mayor conocimiento
de la propia identidad cultural y del diálogo entre culturas, dirigido por personas con la formación adecuada en un espacio que permite explorar dimensiones terapéuticas. Las evidencias de que la educación artística y cultural contribuye de manera positiva a la formación de las personas y a la calidad de la educación. También surgen experiencias locales, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. En un estudio elaborado a un propósito del programa Acciona, contribuye que los equipos directivos de las escuelas y liceos consultados aseguran que el formato del arte y cultura en la educación favorece el desarrollo humano de las personas. Premisas para una educación artística de calidad. Para lograr el objetivo de disponer una educación artística de calidad, la sola existencia de actividad relacionada con el arte o la cultura no es suficiente. Se requiere también condiciones y buenas acciones para que los estudiantes tengan la posibilidad de acceder a experiencias artísticas motivadoras y significativas para su desarrollo. En un estudio encargado por la Fundación Wallace A Protect Zero, Universidad de Howard, se indican ciertas acciones previas para alcanzar esta meta. Reflexión y diálogo. Las personas involucradas en la educación de las artes deben partir por definir qué se entienden por calidad y buscar maneras de lograrla. Esta exigencia comprende tanto a quienes realicen las tareas educativas, docentes, talleristas, profesionales de instituciones culturales, como a quienes toman decisiones que inciden en el desarrollo de la actividad formativa, equipos directos, sostenibles, municipales o particulares. Diferentes perspectivas. Para guiar la reflexión y el diálogo sobre la calidad en educación artística, es importante hacer un diagnóstico desde 4 perspectivas distintas para luego proponer mejoras. Aprendizaje. Apunta a los conocimientos que adquieren los estudiantes. Pedagogía. Hace referencia a cómo las personas implican en el proceso educativo consisten en qué hacer. Comunidad. Revela la naturaleza de la relación social en el aula y fuera de esta. Medio ambiente. Se enfoca en el espacio físico donde se trabaja, los materiales y el tiempo destinado a la educación de las artes. Decisiones del programa. Hay 4 preguntas básicas para definir los programas de educación artística. ¿Quiénes enseñan las artes? ¿Cuándo se enseñan las artes? ¿Qué enseña y cómo? ¿Cómo se evalúan los aprendizajes artísticos? Estas decisiones no son triviales porque pueden transformar un programa educativo en un espacio estimulante o tedioso para el alumnado. Por ejemplo, un taller de teatro puede ser distinto dependiendo de las acciones con que cuente el espacio donde se desarrolla. Las obras son elegidas por el docente, genera un proceso participativo. Con este fin se realizan después las clases. Cuando los estudiantes están cansados o durante el fin de semana, puesta en escena se realizan en la escuela o en el auditorio de municipalidad de esta persona que dirige el taller. Cuenta eventualmente con el apoyo de un actor o actriz o incluso de si personalmente disfruta o no del teatro. Responsables de la toma de decisión. La calidad en la educación artística depende de las personas que toman decisiones, por mínima que sean, a todos los niveles, desde quienes elaboran las políticas públicas, creación del currículo o el sistema para medir la calidad de la educación. Exigencia de calidad para la formación de docentes y accesos a perfeccionamientos hasta quienes financiamientos la educación artística del Ministerio de Educación, sostenedores municipales y participativos en el gobierno de las políticas públicas y empresas. Pensando por las instituciones
equipos directivos de establecimientos educacionales y responsables en el centro culturales, museos, galerías, teatros, cines o bibliotecas, e incluso a nivel de aulas o programas docentes, artísticos, culturales o artesanos. Conclusión. Así, una educación artística de calidad se caracteriza por los siguientes rangos. Relevancia. Hay que entender no solo como el campo que posibilita el desarrollo determinado de los conocimientos y habilidades, sino como parte de la formación integral de las personas. Recursos. Necesita de una infraestructura, materiales y tiempo mínimo destinados a la enseñanza y prácticas de arte, así como del favorecimiento de la existencia del espacio libre y creativo para el alumnado. Territorialidad. El fenómeno de vínculo educativo con la comunidad local permite rescatar las riquezas del entorno, logrado de esa manera el aprendizaje que sean definitivos para niños, niñas y jóvenes. Dentro de este marco parece oportuno promover tanto la identidad como la apropiación del patrimonio cultural, material e inmaterial a nivel nacional y local. Colaboración. Cuando el proceso formativo se convierte en experiencias colaborativas en los que los docentes dialogan con artistas y exponen culturalmente locales, retroalimentando su trabajo. Reflexión. Las actividades no deben ser mera repetición o copia, sino deben ser pensamientos críticos y reflexivos de los estudiantes que habitan en su propia área. Pertinencias. Los estudiantes deben ser considerados dentro de sus propios contextos culturales, favorecidos en el desarrollo y la identidad y promoviendo la diversidad. Multidisciplinariedad. Utiliza los multipropósitos según el contexto de enseñanza y aprendizaje y la colaboración de otras áreas formativas. Evaluación. Debe ser evaluada con diferentes instrumentos para seguir los procesos de los estudiantes considerando el propósito de cada actividad. Actividad 1. Objetivo. Reconocer los propósitos de la educación artística y buscar estrategias para su cumplimiento avanzando hacia el logro de calidad. Orientada. Personas implicadas a la pedagogía artística, docentes, especialistas y no especialistas, mediadores, artistas, culturas, equipos directivos y pedagógicos de instituciones culturales y escolares. Se trabajará en grupos de 3 o más personas y luego todos los grupos en un plenario. Requisitos. Un espacio para trabajar en torno a una mesa, un plumón, un polígrafo, un grupo estará a cargo de escribir las respuestas. Indicaciones. A continuación les invitamos a responder en 2 columnas a las preguntas que aparecen en los siguientes esquemas. Luego de resolverlas, los participantes compartirán sus respuestas en un plenario. La idea es motivar un debate y llegar a un acuerdo que contribuya al mejoramiento de calidad de la educación artística que impartimos. Algunos objetivos de la educación artística sobre lo que reflexiona, le invitamos a poner otros según sus experiencias. Fomentar disposiciones generales y habilidades del pensamiento. Enseñar habilidades y técnicas artísticas. Desarrollar la percepción del espacio-lugar. Proporcionar elementos o herramientas que permitan comprender el mundo. Ayudar a los y las estudiantes a comprometerse en cuestión de índole cívica o social de la comunidad. Ofrecer un espacio para la libre expresión. Ayudar a los estudiantes a desarrollar como personas. En el espacio donde ustedes se desenvuelven profesionalmente, ¿cuáles serían los grandes propósitos de las artísticas? Ejemplo, fomentar disposiciones generales y habilidades del pensamiento. ¿Cuáles son las principales acciones que podrían
desarrollar para lograr un propósito. Planificar diversas actividades a lo largo del semestre que motiven el pensamiento reflexivo y crítico y a su vez favorezcan el desarrollo de habilidades sociales. Organizar, motivar actividades grupales para el alumnado. Abandonar la materia por proyecto artístico. Proponer actividades de educación artística en el conjunto con otras áreas disciplinarias. Modalidades de la educación artística. Educación artística formal. La educación artística formal es aquella impartida por el docente de educación artística o de enseñanza general básica en el sistema escolar, aunque en algunos casos puede ser impartida por artistas o cultores, con la formación pedagógica o en el sistema por docentes, como sucede en el programa Accionar del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Modalidades: currículum escolar, bases curriculares. La educación artística se imparte a través de las asignaturas de arte, visuales y música, aunque también hay otras en las que se abordan lenguajes artísticos como la danza en la educación física o el teatro y la literatura en la lengua y comunicación. Cuenta con un tiempo obligatorio de decisiones exclusivas para esta área. Jornada escolar completa. En ella, una educación integradora pone las artes y las otras áreas del saber humano al alcance de las personas durante la niñez y juventud. Fase 1 contra un tiempo obligatorio de decisiones exclusivas. Educación especializada. En este tipo de establecimientos, la educación artística es el foco del propósito educativo. Hay liceos artísticos que se rigen por el marco curricular de la formación diferenciada artística, que fijó los objetivos fundamentales terminales para esta modalidad de la enseñanza media, mientras que en las denominadas escuelas artísticas se utilizan las horas de libre disposiciones del currículo para desarrollar una mejor oferta en esta área, tanto en la diversificación de expresar artistas como una profundización de alguna especialidad. Educación artística formal. Currículum escolar, jornada escolar completa, educación especializada. Características de una educación artística formal. Ocupa un espacio relevante en la formación de las personas escolarizadas. Complementa la formación de arte, visuales y música por medio de diversos talleres presentes en el JET, en las horas de libre disposición o fuera de la jornada escolar obligatoria. Cuenta con los recursos necesarios en términos de infraestructura, materiales y tiempos asignados. Es planificada considerando los propios contextos culturales del alumno. Permite contribuir conocimientos científicos a partir del contexto educativo. Permite desarrollar el pensamiento abstracto, reflexivo y crítico de los estudiantes. Es evaluada según objetivos divergentes y articulados a lo largo de los años. Establece vínculos como la comunidad local y la comunidad artística. Promueve la realización de actividades y arte y cultura fuera del espacio escolar. Requisitos para el profesorado y persona responsable de impartir estas enseñanzas. Reflexionar acerca de lo que significa la educación artística de calidad. Recordamos que es únicamente tarea de los docentes, sino diferentes actores, tanto en la escuela como fuera de esta. Cumplir con las tareas inherentes a su rol necesariamente para lograr dicha calidad. Estar preparada para las profesionales. En caso de no hacerlo, buscar modos de seguir conocimientos en el área, sea en la vía de la formación continua, apoyos por el equipo directivo del sostenedor.
Experiencias. Educación artística formal de calidad. Liceo Manuel Jesús Andrade Borges. Chonchi Chiloé. Antecedentes. A partir de un diálogo realizado por el equipo de gestión y de las inquietudes de las propias comunidades escolares, se consideró necesario fortalecer la educación artística. Según observaron directos y docentes, la modalidad artística no representaba un desafío por los estudiantes, quienes la acogían bajo sus supuestas concursar un mayor esfuerzo para un mejoramiento del promedio de notas. Queríamos que los alumnos percibieran la modalidad como un polo de desarrollo de los principios, intereses, una herramienta que les permite abrirse hacia un horizonte distinto y no solo como una opción para mejorar sus notas. Plan. Convencidos de los beneficios del arte de la formación integral, el equipo de gestión-decisión modifica las ofertas temáticas de los talleres ofrecidos en el marco de la JEP. Este nuevo diseño formula objetivos y metodologías de trabajos asociados en las habilidades que se busca desarrollar otra asignatura. De ese modo, se crearía un espacio independiente que reflejará el interés del alumnado. Gestión. El equipo artístico se coordinó a través de profesores de asignatura, así el taller Bronces y el del ensamble latinoamericano tiene que ver con las modalidades que coordinaron a través del profesor de música, taller de teatro y el área de lenguaje. Se estableció en una encarga extraprogramática articular de todos los talleres. A destacar, lo más relevante de esta experiencia es que el logro de una educación artística de calidad se gatilló a partir de una acción muy sencilla: plantearse las preguntas acerca de la calidad. El proceso se enmarcó en la redefinición del proyecto educativo institucional, que generó preguntas sobre los requisitos de la formación entregada por el líder. De esta manera, el desarrollo del arte pasó a formar parte de una contribución de identidad del propio establecimiento educacional. Experiencia. Una experiencia de la educación artística formal de calidad. Escuela Experimental de Música de Jorge Peña Gen, La Serena. Antecedentes. Este proyecto educativo está orientado a la educación musical. Se caracteriza por partir de una filosofía integradora desde la cual se entiende que un buen o buena estudiante de música será a su vez bueno en matemáticas, humanidades y ciencias. Su sostenedor, la función educacional, musical, cultural, La Serena, no solo funciona como representante legal de la escuela, sino que vela a partir de dos acciones porque la educación artística impartida sea de calidad. Por un lado, proporciona una infraestructura idónea para la educación musical y para el resto de las asignaturas del currículum. Por otro lado, contra los profesionales alterados preparados para la enseñanza musical, en la mayoría académicos. Gestión. La calidad de la educación artística impartida por este establecimiento se ha construido a lo largo de los años. Algunas claves son: vínculo escuela-universidad. No solo consiste en los recursos invertidos por esta última, sino que ambas casas de estudios comparten espacio físico, permitiendo relaciones sociales más allá de los límites de la edad. Presencia de un coordinador artístico encargado de velar por los programas y actividades del área musical.
Integración. La escuela mantiene lazos permanentes con la comunidad local y la comunidad artística nacional. A destacar. En esta escuela, cualquier decisión que afecte a la calidad de la educación implica la participación de todos los actores vinculados, apoderados en el equipo directivo, el sostenedor, el equipo docente y la gestión, e incluso el alumnado íntimamente comprometidos con el proyecto artístico de la escuela. La totalidad de los participantes cree que la educación artística musical es relevantemente a la formación de escuelas de arte, está en el centro. Dejen ver los resultados académicos. Actividad. Objetivo. Conocer en qué consiste la educación artística de calidad y esbozar una propuesta para lograrla. Orientada. Todas las personas implicadas en el proyecto educativo sostenedores. Se trabajará todos los participantes en conjunto. Requisitos: un espacio para trabajar, un entorno de mesa, un plumón, un pizarrón, un computador, un proyector. Además, presenta a cargo de escribir las respuestas. Indicaciones: responder a las preguntas para después completar el esquema según corresponda, teniendo en cuenta las respuestas que hayan dado. La idea es generar un debate grupal y llegar a acuerdos para completar el esquema que se presenta a continuación. Actores implicados. Ejemplo: docente a cargo de la educación artística. ¿Qué rol deben cumplir? El de facilitar de aprendizajes artísticos y culturales. Gestor de actividades participativas que impliquen a la comunidad local. Organizado de vínculos con espacios culturales extra escuela. ¿Qué acciones deben realizar? Planificar actividades culturalmente pertinentes y motivantes para los estudiantes, articulaciones de actividades entre las unidades educativas, escuelas, y organizar actividades con instancias culturales fuera de la escuela. ¿Qué debemos hacer para que la persona a cargo esté preparada? Facilitar recursos y tiempo para la actualización en el área artística que enseñan y la educación artística por medio de los estudios diplomáticos. Equipos directivos, sostenedor, unidad técnico-pedagógico, instituciones culturales cercanas a la escuela, estudiantes, familia. Educación artística no formal. Es la sociedad existente, instituciones y organizaciones cuya función en este desarrollo y promoción de arte de la cultura, su ámbito de acción se inscribe en la educación artística no formal, es decir, procesos formativos realizados en el espacio extraescolar. Por este medio es un programa sistemático, no necesariamente evaluado, pero puede ser reconocido como un aprendizaje valioso e incluso conducir a una certificación. Modalidades. Instituciones con programas de educación. Se centra en diferentes áreas artísticas con enfoques y objetivos diversos. Algunas de estas actividades buscan el aprendizaje artístico específico, mientras que otras apuntan en desarrollar diferentes habilidades relacionadas en la comunidad local. Espacio de arte y cultura. Desarrollar programas de aprendizaje creativo. Formación de audiencias y mediaciones artística cultural para los niños, niñas, jóvenes y adultos. Entre estos destacan áreas educativas de museos, salas de arte, espectáculos, teatros, además de compañía artística, organizaciones comunitarias, proyectos autogestionados, etc. Educación artística no formal. Espacio de arte y cultura con programas de educación artística. Instituciones de arte cultural con programas educativos. Características de una educación artística no formal. Al diseñar un programa educativo, considera las características de organizaciones que se lleva a cabo, el público al que iría dirigido, las condiciones disponibles. Reconoce las especialidades del espacio donde se desarrolla el objetivo particular. Tome en cuenta la diversidad que existe entre los grupos, edades, culturas y situaciones familiares. Cuida
que quienes imparten las actividades sean personas preparadas, es decir, que cuenten con formaciones, disciplinas e ideales pedagógicos. Considera el educador como actor relevante. Emplea metodologías reflexibles y actividades voluntarias que permiten otorgar un papel activo a los estudiantes. Se ocupa del clima de aprendizaje. Promueve habilidades sociales. Requisitos para las personas encargadas de impartir esta enseñanza. Comprometerse a un proyecto de educación artística de calidad y reflexionar acerca del significado y las implicancias del tipo de proyectos. Cumplir con las tareas inherentes a su rol necesarias para lograr dicha calidad. Contar con instancias de capacitación y formación. Experiencia 3. Educación artística no formal de calidad. Formación artística especializada. El Circo del Mundo Santiago. Antecedentes. El Circo del Mundo es una organización no gubernamental, ONG, dedicada a la creación, a la formación de jóvenes niños en el arte circense, cuyo principio fundador comprende el arte como una herramienta de prevención, desarrollo y transformación social, creada por 18 años por personas vinculadas al movimiento circense del Parque Forestal de Santiago y actividades teatrales cercanas en esta tradición. Recibe recursos de esta institución en su forma parte de 5 sociales que participan anualmente de 120 a 180 asistentes de entre 3 y 18 años. Desde su origen, el mundo se ha propuesto a enseñar técnicas y tradiciones espontáneas del arte circense, que posee fuertes lazos de disciplina. Plan. Tiene 3 líneas de trabajo en el área social dirigido a preescolares para desarrollar la creatividad y el humor. Otras diseñadas para el chico y chica de entre 6 y 17 años. Aprendan destrezas propias del oficio circense en una tercera llamada mini compañía, más exigente en el término técnico y con mayor apoyo social y escolar. Estas experiencias involucran la colaboración de otros actores sociales, particularmente del ámbito escolar. A destacar, el proyecto genera muchos beneficios para su participante con el desarrollo de creatividad, destreza física y habilidades sociales para el trabajo colectivo, el apoyo escolar y el estímulo para asistir a las escuelas. Experiencia 4. Una fundación que abre espacios creativos a la comunidad. Centro Cultural La Moneda Santiago. Antecedentes. El Centro Cultural La Moneda es una fundación que ofrece acceso a la creación y al patrimonio visual y audiovisual nacional e internacional, fomentando su comprensión y valoración por medio de expresiones, la programación de la Cinemática Nacional, actividades de extensiones y muestras complementarias. Plan. Concebido como un espacio de encuentro ciudadano a través de la cultura, este centro ha desarrollado un potente lineamiento de trabajo ligada a la educación. Su área de educación y mediación cultural, la Cinemática Nacional y el Centro de Documentos Artes Visuales, ha generado programas gratuitos que brindan una oportunidad de actualización para docentes y monitores, que entrega una valiosa gama de actividades para los estudiantes que acerquen a la cultura y las artes. Área de educación y mediación cultural, encargada de desarrollar las estrategias de mediación de los contenidos y de las grandes exposiciones, a través de la cual realizan a diario recorridos mediante colegios y elaboran materiales para así
poder fomentar más la educación. Cinética Nacional, creada por iniciativas del Consejo de la Cultura y las Artes, se ocupa de restaurar y repartir documentos audiovisuales, así como difundir películas y documentales que tienen pocas cabida en los comerciales. Centro de Educación Arte Visual, a través de la colección educativa, un amplio catálogo de documentos de consulta sobre materiales básicos pertenecientes a la educación y pedagogía del área de la cultura y las artes. Entrega herramientas teóricos prácticos en la educación artística. Actividad 3. Objetivo: reflexionar sobre la educación artística no formal y delinear acciones para establecer vínculos entre educación formal y no formal. Orientada: sujetos implicados en la educación artística no formal, financiadores, instituciones culturales, docentes, actores, equipos, entre otros. Se trabaja todas las participaciones en grupo. Requisitos: un espacio para trabajar en torno a una mesa, un plumón, un pizarrón o computador de proyección. Indicadores: responder individualmente a las siguientes preguntas para convencerla en un plenario, anotar una síntesis de las ideas manifestadas. Esquemas para resolver un equipo. Acciones desde la educación no formal para establecer puntos de contacto con la educación artística. Ejemplo: realizar una gran artística en las escuelas mostrando que lo hemos realizado, talleres en los estudiantes. ¿Cuáles son los objetivos de la educación esperados? Que los niños, niñas tengan contacto con el arte escénico, que aprendan a conocer sus cuerpos y a expresar ideas por medio de las actividades. ¿Qué necesitamos para llevar a cabo esta acción? Recursos pueden obtener postulando a fondos concursar de municipalidades o CNA. ¿Quiénes estarán implicados y qué rol debe cumplir cada uno? A y B estarán a cargo de establecer contacto con la escuela. C y D estarán a cargo de las postulaciones. E y D construirán las propuestas educativas, entre todas las tomaron de acuerdo. Relaciones entre educación artística formal y no formal. Tal como hemos visto, la educación artística de calidad requiere del aporte de todos los sectores de la cultura y no pueden estar radicalmente solamente en la escuela, sino que implican una coordinación entre la educación formal y no formal. Sistema de educación artística de calidad: currículo escolar, jornada escolar, educación específica en las escuelas, instituciones educativas de arte y cultura, espacio de arte y cultura con programa de educación artística. La educación artística no formal suma: amplia el acceso de los estudiantes y actividades involucradas al arte, facilita el desarrollo de actividades artísticas como el asiento territorial. La educación artística formal suma: fomentar la ciencia y las prácticas culturales, por lo que resulta una herramienta importante para simular el espacio por las artes, las culturas, es decir, para generar futuras audiencias y públicos adeptos. Experiencia 5. Propuesta de educación artística formal y no formal de calidad. Semana Institucional de la Educación Artística, educación formal y no formal trabajando juntas. Antecedentes: nacida en el 2011, esta iniciativa de la UNESCO pasó a formar parte del calendario escolar chileno en 2014. Destacado la importancia del arte en la contribución del modelo educativo integral y de calidad. En 2015 participaron más de 80.000 estudiantes y docentes de 1.000 instituciones educacionales de todo Chile, escuelas, colegios y organizaciones culturales. Beneficio: desde afuera ayuda a la comunidad que conozca y valore los esfuerzos de las escuelas para lograr educación artística de la comunidad del desarrollo íntegro. Plan: durante 5 días la Semana Educacional Artística se refiere a las actividades
tales como los encuentros de los estudiantes jóvenes en un espacio reflexivo sobre los cambios de la educación. A destacar, a uno de los actos de la Semana de la Educación Artística han sido capacitados de la movilización de la autogestión. Glosario. Cultor. Persona que participa una técnica propia de su cultura y su manera tradicional. Desarrollo de público y audiencia. Proceso estratégico de carácter formativo a largo plazo que busca, mediante la interacción, hacer más accesible a la comunidad las manifestaciones artísticas para que las personas vivan una experiencia significativa. Diversa cultural. Originalidad y pluralidad de las identidades que caracteriza un grupo social. Educación para todos. Compromisos mundiales para dar educación básica de calidad a niños, niñas, jóvenes y adultos en el Foro Mundial de la Educación. Igualdad de género. Capacidad de ser equitativos en el conjunto de relaciones, trato de hombres como de mujeres, teniendo en cuenta sus diferentes necesidades en una institución de igual género. Género. Conjunto de características sociales, culturales, políticas, jurídicas y económicas asignadas socialmente en función del sexo de nacimiento y aprendidas durante el proceso de socialización. Mediación artística. Instancias de comunicación que permite quienes accedan a las obras artísticas en las mejores intervenciones y relaciones del aprendizaje. Patrimonio cultural inmaterial, representado como expresiones, conocimientos y técnicas en el objetivo de los espacios culturales que son inherentes en las comunidades. Percepción del espacio-lugar, comprender el espacio más allá de sus calidades geométricas, articulando conocimientos, emociones, experiencias y vivencias. Técnicas artísticas, procedimientos y recursos por el medio del cual se pone en práctica y se manifiesta una artística. Referencias